Hay preguntas que el ser humano evita porque incomodan, porque confrontan y porque obligan a mirar más allá de lo visible. Una de ellas es esta: ¿el infierno existe de verdad? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre lo que ocurre después de la muerte? ¿A dónde va una persona cuando cierra los ojos por última vez? Estas no son preguntas filosóficas ni teorías religiosas, son interrogantes eternos. La Biblia no guarda silencio sobre este tema, y aunque muchos prefieran ignorarlo, Jesús habló del infierno más que de cualquier otro lugar eterno. No para causar miedo, sino para advertir, para despertar y para revelar que la vida no termina en la tumba. Hoy vamos a entrar en un terreno serio, profundo y bíblico, no para especular, sino para entender qué enseña la palabra de Dios sobre el destino del alma después de la muerte, porque lo que creemos sobre la eternidad determina cómo vivimos hoy. Cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma no deja de existir. La Biblia enseña claramente que el ser humano no fue creado solo para este mundo visible. Dentro de cada persona hay una dimensión eterna. Por eso, la muerte no es el final, es una transición. Desde el Antiguo Testamento se nos muestra que después de morir, el alma va a un lugar consciente. En hebreo se le llama Seol y en griego Hades. Este no es todavía el juicio final, sino un estado intermedio donde las personas esperan la resurrección y el juicio definitivo de Dios. Jesús confirmó esta realidad cuando contó la historia del rico y Lázaro. En ese relato, ambos mueren, ambos están conscientes, ambos recuerdan su vida pasada y ambos saben exactamente dónde están. El rico está en tormento, Lázaro en consuelo. No es una parábola simbólica, porque Jesús nunca usó nombres propios en parábolas, y aquí menciona a Lázaro. Esto nos revela que después de la muerte no hay inconsciencia, no hay sueño del alma, no hay anulación de la existencia. Hay conciencia, hay memoria y hay realidad espiritual. La Biblia enseña que el infierno existe, pero no como muchos lo imaginan por caricaturas o tradiciones humanas. Jesús usó la palabra Gehenna para describir el lugar de castigo eterno. Gehenna era un valle real fuera de Jerusalén, donde se quemaba basura continuamente, y Jesús lo usó como imagen para describir un lugar de separación definitiva de Dios. El infierno no fue creado para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Pero la Biblia dice que aquellos que rechazan deliberadamente a Dios y su gracia terminan compartiendo ese destino. No porque Dios disfrute castigando, sino porque Dios respeta la decisión humana, incluso cuando esa decisión es rechazarlo por la eternidad. El infierno es, en esencia, la ausencia total de Dios, de su luz, de su paz y de su amor. Y eso, más que el fuego, es lo que lo hace terrible. Después de la muerte, no hay segundas oportunidades. La Biblia es clara en decir que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. No existe en las Escrituras la idea de reencarnación, ni de purgatorio, ni de una segunda vida para corregir decisiones. Esta vida es el tiempo de decisión. Aquí es donde se define la eternidad. Jesús dijo que el camino es ancho que lleva a la perdición, y estrecho el que lleva a la vida. No porque Dios quiera que pocos se salven, sino porque muchos eligen vivir sin Él. El infierno no es una sorpresa injusta, es la consecuencia final de una vida que rechazó la verdad una y otra vez. La Biblia también enseña que los justos, aquellos que mueren en Cristo, no van al infierno, sino a estar con el Señor. Pablo dijo que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Esto nos muestra que hay dos destinos eternos claramente definidos. No todos van al mismo lugar. No todas las almas terminan igual. La eternidad no es neutral. La muerte no iguala a todos. La diferencia no está en ser bueno o malo según estándares humanos, sino en haber aceptado o rechazado la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Este mensaje no es para infundir terror, es para provocar reflexión. Si el infierno no existiera, Jesús no habría hablado tanto de él, y si la eternidad no fuera real, la cruz no habría sido necesaria.
El hecho de que Dios haya enviado a su Hijo demuestra cuánto valor tiene el alma humana y cuán serio es el destino eterno. La pregunta no es si el infierno existe, la pregunta es ¿dónde pasará cada persona la eternidad? Y esa decisión no se toma después de la muerte, se toma ahora, mientras hay vida, mientras hay oportunidad, mientras la gracia sigue abierta. La Biblia enseña que la muerte no es el final de la existencia, sino el inicio de una realidad eterna. Cuando una persona muere, algo mucho más profundo ocurre que simplemente dejar de respirar. El cuerpo físico se detiene, pero el alma continúa viva. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura deja claro que el ser humano fue creado con eternidad en su interior. Por eso la muerte no apaga la conciencia, no borra la identidad, ni elimina la responsabilidad espiritual. Lo que hace la muerte es separar el cuerpo del alma, y esa alma pasa inmediatamente a un estado consciente determinado por la relación que tuvo con Dios en vida. La Biblia explica que, después de la muerte, el alma no queda vagando ni entra en un estado de sueño inconsciente. Jesús mismo afirmó que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Esto significa que, aún después de la muerte física, la persona sigue existiendo plenamente. El alma conserva memoria, emociones y conciencia. Por eso las decisiones tomadas en esta vida tienen consecuencias que se extienden más allá del tiempo. En las Escrituras se nos revela que existen dos destinos espirituales iniciales después de la muerte, uno de consuelo y otro de tormento. Jesús explicó esto claramente cuando habló del rico y Lázaro. Ambos murieron, ambos estaban conscientes, ambos podían comunicarse, ambos sabían exactamente dónde estaban. El rico estaba en tormento, consciente de su condición y recordando su vida pasada. Lázaro, en cambio, estaba en un lugar de descanso y consuelo. Esta enseñanza muestra que la muerte no iguala a todos, ni borra las diferencias espirituales. Cada persona enfrenta la eternidad según la decisión que tomó mientras estaba viva. La Biblia enseña que el infierno no comienza como el lago de fuego final inmediatamente después de la muerte, sino como un estado real de separación y sufrimiento consciente mientras se espera el juicio definitivo. Este lugar es descrito como Hades en el Nuevo Testamento. No es una metáfora, no es simbólico, no es psicológico, es una realidad espiritual donde el alma experimenta la ausencia de Dios. El mayor tormento no es solo el dolor, sino la plena conciencia de haber rechazado la verdad, cuando aún había oportunidad. Dios no creó al ser humano para el infierno. La Escritura afirma que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, cuando una persona decide vivir sin Dios, rechazar su gracia y negar su verdad, esa persona elige un camino que termina en separación eterna. Dios respeta la libertad humana incluso cuando esa libertad conduce a la perdición. El infierno no es un castigo arbitrario, es el resultado final de una vida que decidió caminar lejos de Dios. Este entendimiento nos confronta con una verdad incómoda pero necesaria. Después de la muerte, ya no se puede cambiar el destino eterno. No hay negociaciones, no hay apelaciones, no hay segundas oportunidades. Por eso la Biblia insiste tanto en la urgencia del arrepentimiento y de la fe. Esta vida no es un ensayo, es el escenario real donde se decide la eternidad. Cada día, cada decisión, cada rechazo o aceptación de la verdad va formando el destino eterno del alma. La Biblia continúa revelando que el infierno no es una invención religiosa para controlar personas, sino una advertencia divina para despertar conciencias. Jesús habló del infierno más que nadie en las Escrituras, y lo hizo no con placer, sino con profunda seriedad y compasión. Cada vez que Jesús mencionaba este tema, su intención no era infundir miedo vacío, sino mostrar la gravedad del pecado y la urgencia de reconciliarse con Dios. Si el infierno no existiera, Jesús no habría insistido tanto en advertir sobre él. El infierno es descrito como un lugar de separación total de la presencia de Dios.
Esto significa ausencia de paz, ausencia de esperanza y ausencia de consuelo. En esta vida, incluso quienes no creen en Dios disfrutan de bendiciones comunes como el aire, la luz, la alegría momentánea y el amor humano. Pero el infierno representa el punto donde toda gracia común desaparece. Es la experiencia plena de lo que significa vivir sin Dios, sin su luz y sin su misericordia. Esa separación es tan profunda que la Biblia la describe como tinieblas exteriores. Las Escrituras también revelan que el infierno es un lugar de conciencia constante. No es aniquilación, no es dejar de existir. Jesús habló de un fuego que no se apaga y de un gusano que no muere, expresiones que apuntan a una condición continua, no temporal. El alma en el infierno no pierde la memoria, no pierde la razón, ni pierde la percepción del tiempo. Por el contrario, la conciencia se vuelve más aguda, porque ya no hay distracciones físicas ni placeres que adormezcan la verdad. Uno de los aspectos más impactantes que la Biblia muestra sobre el infierno es el remordimiento eterno. El rico en la historia contada por Jesús recordaba a sus hermanos, recordaba sus decisiones y recordaba cada oportunidad desperdiciada. El infierno es un lugar donde la verdad ya no puede ser negada. Allí se comprende completamente quién es Dios, qué es el pecado y cuán grave fue rechazar la salvación. Pero ese entendimiento llega cuando ya no hay posibilidad de cambio. La Biblia enseña que el juicio de Dios es justo y proporcional. Esto significa que no todos experimentarán el mismo grado de castigo, porque Dios juzga según las obras y la luz recibida. Sin embargo, aunque existan niveles de juicio, la separación eterna es una realidad común para todos los que mueren sin reconciliarse con Dios. El infierno no es injusticia divina, es justicia perfecta aplicada a una humanidad que decidió vivir independientemente de su Creador. Este mensaje puede resultar duro, pero revela algo esencial sobre el carácter de Dios. Dios no se complace en la muerte del impío. Él advierte, llama, espera y ofrece perdón una y otra vez. La cruz de Cristo es la mayor prueba de que Dios hizo todo lo posible para rescatar al ser humano del infierno. El problema no es la falta de amor de Dios, sino el rechazo persistente del ser humano a ese amor. El infierno existe no porque Dios sea cruel, sino porque Dios es justo y respeta la decisión final de cada persona. Por eso la Biblia insiste en que hoy es el día de salvación, no mañana, no después, no cuando sea más conveniente. La vida es frágil, el tiempo es limitado y la eternidad es segura. Cada latido del corazón es una oportunidad para volver a Dios, para reconocer la verdad y para elegir la vida eterna. El mensaje del infierno no es un mensaje de condenación, sino una última advertencia llena de misericordia antes de que sea demasiado tarde. La Biblia también responde a una de las preguntas más profundas del ser humano. ¿A dónde va una persona inmediatamente después de morir? La Escritura enseña con claridad que la muerte no es el final, sino una transición. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma continúa consciente y despierta. No existe un estado de sueño del alma ni una inconsciencia temporal. Jesús dejó claro que después de la muerte hay un destino real y consciente, y ese destino depende de la relación que la persona tuvo con Dios mientras estuvo en vida. En Lucas 16, Jesús revela una escena impactante donde dos hombres mueren, uno justo y otro injusto. Ambos siguen conscientes después de la muerte. Ambos pueden sentir, recordar y comprender su nueva condición. Uno es llevado a un lugar de consuelo, mientras el otro despierta en tormento. Este relato no es una parábola simbólica sin realidad, porque Jesús menciona nombres, emociones y diálogos, algo que no hacía cuando hablaba de historias ficticias. Con esto, Jesús estaba enseñando que inmediatamente después de la muerte, el alma entra en un estado consciente de recompensa o de castigo. La Biblia explica que antes de la resurrección final y del juicio definitivo, las almas ya experimentan un anticipo de su destino eterno.
Para los que mueren en Cristo, la Escritura dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. No hay espera, no hay confusión, no hay miedo. Pero para los que mueren sin Dios, la conciencia despierta en una realidad de angustia y separación. Este estado intermedio no es aún el lago de fuego final, pero sí es un lugar real de tormento espiritual. Muchos intentan suavizar esta verdad diciendo que Dios es amor y que jamás permitiría algo así. Pero precisamente porque Dios es amor, respeta la libertad humana hasta las últimas consecuencias. Dios no fuerza a nadie a amarlo, ni en esta vida, ni en la eternidad. El infierno no es un lugar al que Dios envía arbitrariamente a personas buenas, sino el destino final de quienes rechazaron deliberadamente su gracia, su verdad y su salvación. El infierno es la confirmación eterna de una decisión tomada en vida. La Biblia también deja claro que nadie llegará al infierno por ignorancia. Dios se ha revelado de múltiples maneras, por la creación, por la conciencia, por la palabra y, sobre todo, por Jesucristo. Cada persona recibe luz suficiente para responder a Dios. El problema no es la falta de información, sino el rechazo de la verdad. Por eso el juicio será justo, porque Dios juzgará a cada uno conforme a lo que conoció y decidió. Este mensaje no busca condenar, sino despertar. La eternidad no comienza después de la muerte. La eternidad comienza ahora con las decisiones que tomamos cada día. Cada pensamiento, cada acción y cada elección espiritual está formando el rumbo eterno del alma. La Biblia no habla del infierno para sembrar terror, sino para revelar la urgencia del arrepentimiento y el valor incalculable de la salvación que Dios ofrece gratuitamente. Entender esto cambia completamente la forma de vivir. La vida deja de ser solo una carrera por placeres temporales y se convierte en una preparación para la eternidad. Lo que hacemos con Jesús hoy determina dónde estaremos mañana. Por eso este mensaje no es oscuro, es una llamada de amor, una advertencia final antes del cruce definitivo. Dios sigue llamando, Dios sigue esperando, y mientras hay vida, todavía hay esperanza. La Biblia no deja el tema del infierno en la ambigüedad, ni lo presenta como un concepto simbólico creado por la religión. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras hablan de un juicio real y de consecuencias eternas. Jesús mismo fue quien habló con mayor claridad y frecuencia sobre el infierno, más que cualquier profeta o apóstol. Esto es significativo, porque Jesús es la máxima revelación del amor de Dios. Si Él habló del infierno, no fue para manipular ni asustar, sino para advertir con verdad y misericordia. Jesús describió el infierno como un lugar real de separación total de Dios, donde hay sufrimiento consciente, angustia profunda y ausencia completa de esperanza. Utilizó expresiones como fuego que no se apaga, gusano que no muere y tinieblas exteriores. Estas palabras no fueron exageraciones poéticas, sino intentos humanos de describir una realidad espiritual que supera nuestro lenguaje. El fuego no solo representa dolor, sino juicio, pureza y justicia divina. Las tinieblas no solo representan oscuridad, sino abandono, soledad y pérdida absoluta. Uno de los mayores errores modernos es pensar que el infierno es simplemente la ausencia de Dios. La Biblia enseña algo aún más serio. Es la experiencia de haber rechazado a Dios para siempre, sabiendo plenamente lo que se perdió. No es ignorancia, es conciencia, no es confusión, es claridad. El tormento más grande no es solo el castigo, sino el recuerdo eterno de haber tenido la oportunidad de salvación y haberla despreciado. La Biblia enseña que el infierno no es solo un lugar de castigo, sino la manifestación final de la justicia de Dios. En un mundo donde muchas injusticias quedan sin resolver, donde el mal parece triunfar y donde personas mueren sin pagar por el daño que causaron, el juicio eterno demuestra que nada queda impune. Dios es paciente, pero no es indiferente. Cada acto, cada palabra y cada intención del corazón serán traídos a juicio.
El infierno existe porque la justicia existe, y sin justicia, el amor perdería su valor. Muchos se preguntan cómo será la experiencia del infierno más allá de las imágenes de fuego. La Biblia revela que el sufrimiento principal no es solo físico o simbólico, sino espiritual y emocional. Habla de llanto, crujir de dientes, angustia, desesperación y vergüenza. Es la conciencia eterna de estar separado de la fuente de la vida, de la paz y del amor. El alma fue creada para Dios, y cuando se separa definitivamente de Él, experimenta un vacío imposible de llenar. Otro aspecto impactante es que en el infierno no hay compañía que consuele. Aunque muchos imaginan el infierno como un lugar lleno de personas interactuando entre sí, la Escritura describe una soledad profunda. Cada alma enfrenta su propia condena, su propio recuerdo y su propia pérdida. No hay amistad, no hay alivio, no hay distracción. El pecado promete libertad, pero termina en aislamiento eterno. La Biblia también muestra que el infierno es un lugar sin tiempo como lo conocemos. No hay días, noches, ni esperanza de que algo termine. La eternidad no se mide en horas, sino en permanencia. Esto rompe la idea de que el castigo eterno es exagerado. El problema no es la duración, sino la naturaleza eterna de la decisión. Rechazar a un Dios eterno tiene consecuencias eternas. El infierno no es un castigo temporal que se cumple, es un estado permanente. Frente a esta verdad, la cruz adquiere un significado aún más profundo. Jesús no solo murió físicamente, sino que cargó con la separación espiritual que le correspondía al ser humano. Cuando clamó que había sido abandonado, estaba experimentando el peso del juicio que nosotros merecíamos. Él enfrentó la ira para que nosotros pudiéramos recibir misericordia. El infierno muestra cuán serio es el pecado, pero la cruz muestra cuán inmenso es el amor de Dios. Este mensaje no busca producir miedo irracional, sino temor reverente. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entender la realidad del infierno lleva al ser humano a valorar la gracia, a rechazar el pecado y a vivir con propósito eterno. El Evangelio no es solo una promesa de cielo, es un rescate real de una condena real. Cada advertencia bíblica es una señal de amor. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El infierno no es la última palabra de Dios para la humanidad. La cruz lo es. Pero esa palabra solo tiene efecto para quienes la reciben. El mensaje sigue abierto, la invitación sigue vigente, y la puerta de la gracia aún no se ha cerrado. Mientras hay vida, todavía hay oportunidad. Hemos recorrido una de las verdades más profundas y serias que existen, la eternidad. El infierno no es un mito, no es una metáfora, no es una historia para asustar, es una advertencia de amor. Dios no quiere que nadie se pierda. Y si este mensaje llegó a tu vida hoy, no fue casualidad. Tal vez Dios está tocando tu corazón, despertando tu conciencia y recordándote que todavía hay tiempo, que todavía hay gracia y que todavía hay esperanza. La pregunta no es si el infierno existe. La pregunta es, ¿qué harás tú con esta verdad ahora que la conoces? Cada día que respiramos es una oportunidad para volvernos a Dios, para arrepentirnos, para cambiar el rumbo y para elegir la vida eterna. No ignores esta voz, no endurezcas tu corazón. Dios sigue llamando. Si este mensaje habló a tu vida, escribe Amén en los comentarios. Quiero leerte y orar por ti. Si crees que este video puede despertar a alguien más, compártelo, porque podrías estar salvando un alma. Dale like para que este mensaje llegue a más personas y no se pierda entre el ruido de este mundo. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque aquí seguimos compartiendo verdades bíblicas profundas que transforman vidas y preparan el corazón para la eternidad. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga, te guarde y te guíe. Nos vemos en el próximo video.